Esto es Locos por el SaaS. Un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores. Pablo, Chris y Félix. Este es un espacio presentado por Dumint. Hola a todos, ¿cómo están? Hola Chris, hola Félix. ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Oye, harto tiempo que no estábamos los tres sin invitados. Entretenido, un capítulo de nosotros tres nos faltaba. Así es. Lo debíamos. Estaba pendiente. Hoy día tenemos un capítulo entretenido. Vamos a hablar de Unit Economics. Capítulo que hemos intentado grabar. Famosas Unit Economics. Lo hemos intentado varias veces el capítulo, pero aquí estamos y partimos como por 10. Hoy día vamos a hablar de un palo. Exacto. Eso, la idea es hacerlo lo más sencillo posible para que quienes nos escuchan, ojalá entiendan el fondo que tienen los Unit Economics y después puedan profundizar. Si al final Exacto. La idea es eso. Y nos ha costado porque al final encontramos que de repente es muy técnico, muy fome, pero queremos hacerlo entretenido y ojalá que esto que están viendo tenga ese objetivo. Así que nada, pues sin más preámbulo, vamos a lo nuestro y conversemos. Creo que es entretenido cuando estamos los temas porque efectivamente podemos profundizar en estos temas y es un poco el objetivo de este podcast. Así es, hablar payasadas ligadas al SaaS que nos entretienen y compartir con la gente que nos sigue. Esa es la idea. Buenísimo. ¿Qué son los Unit Economics, Cristian? ¿Qué son los Unit Economics? ¿Cómo lo describo fácilmente? Difícil. A ver, esta es la 10ª vez que trato de hacerlo, ¿no? ¿Qué son los Unit Economics? A mí me gusta mucho una analogía que ocupa Félix, que son básicamente una brújula de cómo yo puedo medir un SaaS y medirlo de verdad, por su ADN, no por un balance, un estado de resultados, sino que realmente ver si lo que estoy haciendo, estoy construyendo una maquinita que en futuro sea grande y permita llegar a miles y miles y miles de usuarios y clientes. Y de ahí nacen los Unit Economics y yo partiría, ¿cierto?, por el rey de los Unit Economics, que se lo dejo ahí a Félix para que nos comente y partamos hablando de estos Unit Economics, pero realmente esos son. Buenísimo, son esta brújula que nos permite ir navegando, ir tomando decisiones en base al crecimiento y nos permiten ir comparándonos con otros SaaS. Creo que es bien interesante. Y partamos por el MRR, Félix. El MRR, o Monthly Recurring Revenue, es el ingreso mensual recurrente, dejando afuera todos los costos que son one shot, como por ejemplo un costo de implementación, etc. Para mí, es el equivalente o el símil, como hablábamos, Pablo, a la venta, cuando uno mide las ventas de una empresa. En el SaaS es mucho más importante la venta recurrente. Y para mí es el Unit Economic más comparable entre SaaS, obviamente. ¿Por qué? Porque la venta mensual recurrente no miente. Exacto, o sea, como cuando tú te medís con otros SaaS, oye, ¿cómo va? Tu MRR, como así vais viendo como qué tanto hay escalado, qué tan grande está y al final el MRR. Exacto. Y no olvidemos que es uno de los indicadores clave para el valuation de tu empresa. Exacto. También. Exacto. Otra de las cosas, y algo que hace mucho Jason en el libro, que te muestra como los diferentes desafíos para distintos niveles de MRR. A mí me encanta que dice, eso está muy bueno, como por ejemplo, de acá a $1 millón, demórate lo que te demorí de ARR, que en el fondo son un poco menos de $100,000 de MRR. Y luego, después de $1 millón, hasta 10, hay ciertos desafíos, claro, de poner un management team. Claro, Y después de 10, sí, hay como otros desafíos. El ARR, para explicarlo rápido, es el Monthly Recurring Revenue por 12, que proyectado es proyectado hacia adelante. Y en el fondo, claro, lo que dice Félix es súper interesante porque dependiendo de la escala de ARR en la que estáis, los desafíos son distintos y eso es entretenido, pero mantengámonos hoy día en la lógica de los units y claro, el MRR por todas estas razones que hemos comentado es tan importante, tan relevante y para nosotros mismos, nosotros siempre estamos ahí súper como atentos a cómo va creciendo y para los SaaS es súper relevante cuántos ingresos recurrentes nuevos van vendiendo todos los meses y esos ingresos nuevos recurrentes que van ingresando tienen un costo. No llegan por arte de magia a la empresa. Hay que traerlos, hay que ir a buscarlos. Y eso, para eso se calcula un Unit Economics, que es el CAC, que es el costo de adquisición de cliente.
que en el fondo lo que hace es medir cuánto te cuesta traer un cliente en base a todo lo que invertiste para ir a buscarlo, desde el equipo de venta, desde el equipo de marketing. Ahí hay distintas formas de calcular como el costo de inversión, pero a nivel de SaaS, uno, y nosotros siempre hablamos que hay que ser bien ácido. Esa era la pregunta que te iba a hacer, Claro. es lo típico, y me encantaría que tú querías el más ácido de todo para eso, porque Sí. muchas veces le damos y yo digo, Sí. sácale... Sí. ¿Qué costos medís tú, Pablo? ¿Hasta qué punto? ¿Qué cosas prorrateáis? Porque típicamente la gente dice, el costo de marketing dividido la cantidad de clientes. Claro. Pero mucho más que eso, si Es uno quiere mucho más ser que eso. realmente profundo. ¿Qué nos podéis dar ejemplos de costos que me... No, o sea, tiene que estar todo adentro, desde, por ejemplo, costos de oficina que impactan en tu equipo de venta, desde cómo tú le entregas insumos a esas personas para que trabajen. Por ejemplo, el CRM es un costo que va asociado a la venta. TI, por ejemplo. TI va a depender, porque si tú tienes como esfuerzos de TI enfocados en la venta, van esos esfuerzos de En TI adquisición. en adquisición de clientes, exactamente. Sí. Si hay esfuerzos de TI puestos en la venta, particularmente van. En el caso de nosotros, TI no está puesto directamente, no lo ponemos. Pero un porcentaje para integraciones, por ejemplo, de repente sí, que participan de la venta, para completar. Podrían, exacto, Por dar exactamente. un ejemplo Exactamente. como borde. Exactamente. Ahora, lo que nos han enseñado siempre es, si estoy en la duda, Mételo. mejor meterlo. Claro, que será ácido porque en el fondo no. Mejor que nunca te sorprenda para abajo que te Exacto. sorprenda para arriba. Exacto. En el fondo. ¿Por qué? Porque también, como decía Chris, esto nos prepara para escalar. O sea, en el fondo, y si escalo un modelo que tiene un hoyo, Exacto. básicamente, y me doy cuenta tarde, por no haber incluido un costo, por mostrar como que estoy mejor de lo que debería estar, me puedo meter en... Y, por ejemplo, una pregunta que también puede surgir a partir de eso es que se puede, no sé, pues el sueldo de una persona se puede prorratear. Como si el 10% del tiempo se lo dedica a venta, el 10% del sueldo de esa persona va a este costo de adquisición de clientes. No, lo mismo en la oficina. Si la mitad de la oficina es Exactamente. utilizada por el área comercial directamente ligada a la adquisición, y la mitad del arriendo va al CAC. Exactamente. Yo solo quería comentar que al principio el CAC se ve un poco alto. ¿Por qué? Porque en el fondo uno está probando su maquinita y probablemente trae pocos clientes y la cantidad de clientes se va estabilizando en el tiempo. Exactamente. O sea, puede ser que, no sé, en los primeros 6 meses de operación un mes traje un cliente, otro mes traje 20, otro mes traje 13. Sí. Y uno se pregunta cuál es el promedio, no tengo suficiente data. Como que un poco ahí el consejo es estimar cuánto debería traer en régimen con una meta alcanzable tus vendedores. Y esto, como lo hemos conversado siempre, lo importante acá es medirlo, tenerlo claro Y mejorar. Y mejorarlo. mejorarlo. O sea, eso es No, el foco. al principio del capítulo también lo dijeron, que esto te permite compararte uno a uno con la empresa SaaS del lado. Entonces hay historia, hay data, hay etcétera. Si a ti te da que tenéis un CAC elevadísimo, tienes que preguntarte por qué. Si el al lado tiene uno mucho más bajo, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y te permite también tener una brújula a priori cuando estés partiendo. Y ahí ligado a lo que decía Félix, sobre todo cuando una empresa parte y tiene poca historia y es muy variable todo, un mes metiste $1.000 más en Google y te ocasionó que llegaran, no sé, 70 leads, pero una vez son medio malos y empezáis con esas variabilidades del inicio. Lo mejor es que también estos KPI, que son estos Unit Economics, no se miden mensualmente, sino que en una de esas mejor medirlos trimestralmente, por cada quarter o hasta semestralmente. O sea, es que en realidad, a lo que te referís tú, es que no tomar decisiones apresuradas Exacto. en base a que un mes se te escapó. O sea, el típico caso que Claro. tenemos en todos lados, febrero en Chile, porque febrero está Claro. todo el país de vacaciones y es obvio que tus índices, tus Unit Economics van a caer. No hay Exacto. forma de que en febrero sea mejor que enero. No indica que no trabajaste bien en febrero. Exacto. Exacto. Entonces, Y ahí, y en base a eso mismo, lo que acaba de decir Félix también es súper relevante, como muchas veces respuestas coherentes a por qué están pasando las cosas, como por ejemplo lo que acabas de decir tú, como, oye, al principio tu CAC va a ser alto, entender y preguntarte por qué, ok, y hay respuestas que decís, está alto, pero Claro. los argumentos son válidos y es entendible que esté alto y lo voy a hablar por esto, por y uno esto. lo puede sensibilizar. Por ejemplo, Exacto. a mí me pasa que calculé el CAC cuando había metido el doble del equipo comercial. Pero No tenía tres todo. vendedores de 6 estaban en su primer mes de ramping. Exacto. Yo puedo sensibilizar cómo me queda el CAC sin esos 3 vendedores. Cómo me queda el CAC con esos 3 vendedores en régimen. Por ejemplo, si duplico el rendimiento de los 3 vendedores que están en ramping. Entonces uno se pone en escenario hipotético.
Si los 3 vendedores extra que traje logran el performance de los 3 vendedores que me trajeron el 90% de los clientes que estoy calculando, CAC, ¿cómo puedo proyectar para adelante? Y si logro esos objetivos, ¿hacia dónde va a quedar mi CAC? Que es un poco como compararnos contra nosotros mismos, contra el benchmark que puede haber de industria. Pero aparte del CAC, a mí me encantaría preguntarle a Chris, ¿qué viene después? Porque adquirimos clientes, hay un costo de adquirirlo, y luego también está el riesgo de que se vayan. Así es, y ahí nace un unit economic que yo creo que muchos lo han escuchado, que es el famoso churn, ¿cierto? Este famoso unit economic que nos dice cuántos clientes vamos a perder en un cierto periodo de tiempo. Generalmente se mide en base anual. Entonces, ¿qué te dice este unit economic? Que es, si hoy día tengo 100 clientes, ¿cuántos de esos 100 clientes quedarán aún en mi cartera de clientes después de un año? Eso te dice el churn, y generalmente en negocios SaaS B2B, este churn fluctúa entre un 12 y un 15%. ¿Qué te dice eso? Que de 100 clientes que tengo hoy, entre 12 y 15 se van a ir de aquí a 12 meses más, ¿ya? Y es muy relevante el churn porque te puede decir, dado que el SaaS se basa en un modelo que busca ingresos recurrentes y perdurables en el tiempo, te dice qué tanto de esos ingresos recurrentes y perdurables en el tiempo vas a ir perdiendo en el tiempo. Exacto. ¿Cierto? Empresas con churn cero no existen. No. No existen. Es una eso. utopía. Sin embargo, las empresas que se enfocan en enterprise, muy enterprise, tienen un churn casi de 3%. Pero un costo gigante de adquisición. Pero un costo gigante. Entonces todo eso es lo entretenido de esto, porque tú vas viendo, claro, como dice Félix, tú entras y veis un SaaS que solamente le vende a corporativos y cada deal son $100,000 al año, hasta $1 millón al año, son los big whales, ¿cierto? Pero metís la carga atrás que hay de equipo TI y todo el mundo, con integraciones, con todo, y al final tú sacas el unit economic de CAC partido en LTV o LTV partido por CAC, y al final no te van a fluctuar tanto las cosas. Así Claro. que eso es lo entretenido de esto. Y por eso también son unitarios, lo que decías tú, Pablo, al principio del capítulo. Pero mira, volviendo al churn, es básicamente eso, para que la gente lo entienda, es qué tanta capacidad de retención o qué problema de no retención tiene tu empresa. Si estás con un churn elevado, y eso sí es comparable en la industria, si estáis con un churn de un 30%, algo está pasando. En el fondo tenés que ir a buscar en tu industria cuál es un churn promedio, ir comparándote con eso, como tú decías, en B2B, 12, 15... Eso en el segmento SMB. SMB, exacto. Sí. Yo quería comentar eso, como ese trade-off que comentaba Chris, explicarlo más en detalle. Si yo voy a SMBs, a los más S de los SMBs, o sea, en el segmento más pequeño hay una rotación natural, que la conversábamos en el capítulo con la Caro. Sí, porque ¿Se acuerdan que era yo como decía que 7-8% casi basal 7-8% por cierre de empresa, claro. por cierre de empresa? Claro. Así es. Sí. Pero hay que entender también, y algo que hemos aprendido nosotros, que los negocios chicos el churn es más alto. El churn lo heredamos del B2C, de hecho. Es un concepto del B2C. Y el churn en el segmento más bajo es más alto porque también el tomador de decisión tiene menos barrera de entrada para contratar, pero también tiene menos barrera de salida para salirse, porque generalmente es un tomador de decisión, este tomador de decisión es más impulsivo, mete la tarjeta de crédito porque es un costo menor. Claro. Entonces, entrar y salir de Calendly, entrar y salir de Zoom, no es lo mismo que cambiar el CRM de una empresa que lo ocupan 100 personas. Exacto. Entonces, eso es un poco el trade-off y entender también lo que decía Chris con el tema del CAC. Cómo voy equilibrando cuánto me cuesta y cuánto espero mantener. O sea, si tengo un churn altísimo y además el costo de adquirir cada cliente es gigante, estamos mal, básicamente. Claro. Como va a dar como un tip de herramienta de navegación. Y si todos tus clientes se te están yendo en 2 años, no es rentable y bueno, ahí hay que... Bueno, eso es un segundo, que podríamos darlo por un ejemplo. Por Sí. ejemplo, si tenéis un 33% de churn anual, en 3 años, en 3 años fueron todos los fueron todos clientes. tus clientes. Y un Exacto. poco también con cuánto empiezo el siguiente año o el siguiente periodo. O sea, cuánto tengo que vender extra solo para empatar Exacto. la Esa pérdida. facturación que ya tenía. Esa es una buena herramienta de navegación. Es que también ahí, bueno, nos metemos también en quizás en otros unit economics un poquitito más complejos como Payback, etcétera, pero que los vamos a empezar a ahondar en otros capítulos. Pero Chris ya nos como que hizo un pequeño hint a un unit economic interesante que se abre a partir del churn, que en el fondo te va dando esta brújula que tiene que ver con el LTV. Félix, quizá ahí tú nos podés guiar con eso para ir como cerrando este ciclo que tenemos pensado para el capítulo de hoy, que
que nos costó bastante, pero creo que está bien entretenido. El miedo a equivocarse con la suma en la recta. Claro, oye. Eso es el pánico escénico. Bueno, como bien dice el LTV, en simple es el valor total que te deja un cliente durante su permanencia. Entonces uno, para llegar a Unit Economic, trata de buscar ese valor total promedio y obviamente va a estar íntimamente relacionado con el churn porque básicamente tengo que tomar un promedio de cuánto se quedan todos mis clientes. Exacto. Para decir cuánto es el valor esperado de los contratos recurrentes que tengo en el tiempo. Como tanto el churn como ese valor esperado van variando al principio, hay que tener mucho ojo, porque por ejemplo, ¿qué nos pasó a nosotros en Domini? El valor promedio de cada cliente mensual fue subiendo en el tiempo. Al principio teníamos, me acuerdo, como 1 punto algo UF, hoy día estamos como en 5 por eso. ¿Por qué? Porque uno va escogiendo diferentes segmentos de mercado y vas ganando, etc. Puede ser al revés, que tu ticket promedio baje, pero O puede ser muy estable también. puede ser muy estable, Sí. etc. Pero entonces, lo importante es que va cambiando en el tiempo por esas dos variables, por el churn obviamente, y por cuánto le factura un cliente en promedio. Eso es básicamente esa herramienta de navegación. Y al final, lo que ocurre es como hay una métrica que se utiliza mucho en SaaS, que es el LTV partido CAC, que en el fondo uno podríamos hacer el ejercicio como de calcular cuánto es el LTV de un cliente. No sé, se queda 3 años, por ejemplo, ese cliente te paga $10 mensuales, son $10 por 36, son $360. ¿Cuánto te costó traer a ese cliente? No sé, por decir $100, $100. El LTV partido CAC es una métrica súper relevante que te va diciendo qué tan bien o no. Claro, cuántas veces es tu LTV de tu CAC, básicamente. Exacto. Si es 1:1, básicamente el Está mal. valor esperado Es está lo mismo. justo empatado y es muy riesgoso el negocio. Exacto. Como parámetro de industria, Chris, tú que lo mencionaste, ¿cuál es un LTV? El mínimo aceptable es 3. 3. O sea, el LTV partido por CAC es 3. Recuerden que el CAC contempla solo los costos asociados a la adquisición. Todas las empresas tienen un sinfín de otros costos. Eso, si fuese 1, A eso iba tu te ponen los ejemplo. costos fijos. Sí, pues Eso- si fuera eso- 1-1, significa que no estáis ganando plata, estáis perdiendo con todos los otros costos que tenéis, no asociados a la adquisición, Exacto. pues, ¿cachai? Entonces, lo que se espera, el mínimo esperado del LTV partido por CAC es sobre 3. Ese es como... Igual se entiende que el margen del SaaS es, ¿cómo se llama esto? Bastante alto. Entonces el LTV se multiplica igual por el margen bruto. Ahí hay una Ay, lógica. sí, pero no entramos en ese detalle. simplificando, claro. Claro, al menos 3. Al menos... sí. Ahora, la primera vez que uno calcula el LTV de tu CAC te da 10, te da 20 y uno dice, golazo, soy mejor Como que avión. soy mejor que Slack, no sé, ¿cachai? Voy a ir a levantar plata mañana. Claro. Y es súper importante ser muy cautos porque al principio te puede dar un montón porque estáis penetrando un mercado, como dijimos en las métricas, pudiste tener tal vez un mes impresionante o agarraste como el low hanging fruit, como llaman todos los clientes, Claro. y tú decías, esta cuestión a medida que... Pero a medida No, y que aparte pasa el que- tiempo es más difícil ir a capturar un cliente en la frontera, como la típica analogía que hacen es como terminar vendiendo un iPhone a un abuelito, o sea, cuando partí es súper novedoso y Los ahora early adopters, early adopters, claro. etcétera. ¿Cachai? Y replicar la maquinita de venta no es tan simple. No, son muchos factores que Son muchos factores. que vamos a ir ahondando en los próximos capítulos Eso. de Locos por el SaaS. Ahí sí, así es. Pues entonces, recapitulemos un poco. Dale, por Recapitulemos supuesto. un poco y me gustó la idea de Félix de ponerle número a las cosas, a ver si la gente se queda con una mejor impresión de qué estamos hablando. El MRR, entonces, ingreso recurrente mensual. Si un cliente en tu empresa SaaS te paga $10 mensuales, ¿cierto? Sí. El ingreso recurrente de ese cliente, $10. $10. Si tenéis 100 clientes de eso, tu Son- ingreso recurrente mensual son $1.000. $1.000. ¿no? No me estoy equivocando, ¿no? Estamos- Pero había que hacer Ya, un cero. Y tu ARR serían $12.000. Bien, tení una empresa con 100 clientes que te pagan $10, tu MRR entonces es $1.000 mensuales, ¿cierto? $1.000 en MRR. Después de eso, si tu empresa, por cada uno de esos clientes, el costo de adquirirlos, Eran $100, comentábamos. o mejor, imagínate que inviertes mensualmente entre marketing, ventas ligadas a adquisición, etcétera, estás invirtiendo $1.000 y estáis cerrando 100 nuevos clientes mensuales.
El costo sería 10. 10. ¿O no? Sí, 10. Ya, perfecto. ¿Estamos bien o estamos mal? Estamos bien. Estamos bien. Es recurrente. Ya, estamos bien. Ya, entonces sería Le está yendo bien a ese SAS. Sí, le está yendo bastante bien, ¿no? Harto cliente nuevo. Ya, y por último, como decía Félix, ¿cómo calculamos cuánto tiempo ese cliente se va a quedar con nosotros? Si no tenemos historia o si ya somos un SaaS que lleva muchos años, la forma de calcular eso uno tiene que ver el caso a caso, ¿ya? Si tienes una buena métrica de churn, ¿cierto? Podemos calcular la permanencia del churn. Con el 1 dividido en churn, pero ahí vamos a... Dejemos esos comentarios en anexo con el anexo que vamos a mandar el documento. Oye, y por favor, todas las preguntas que tengan de esto, andar y todo. Y bueno, es súper interesante lo que acaba de decir Félix. Vamos a tener un anexo de métricas SaaS. Ahí lo vamos a dejar, va a estar el link abajo y lo vamos a incluir. Viene, sí. Un documento con todas las métricas estas y mucho más. Y eso mucho mejor explicado que por nosotros. Así que... Sí, espero que haya quedado claro, en verdad. Sí, ¿no? Sí, ya, pero bueno, no sé en qué quedó el ejercicio. No, pero por favor, adelante. No sé en qué estábamos, pero bueno, el Lifetime Value, si un cliente se queda 5 años con nosotros, lo que hiciste tú 3 años, promedio 3 años. a $10 mensuales son 3.600. 3.600 más o menos. 3.600. Ya, dólares el Lifetime Value de ese cliente. Claro. Y por último, si teníamos un CAC de 10, partido en 3.600. No, sí, por eso, güey. Ya, pues es un SaaS exquisito. Por eso. Pero así es, así se va construyendo esto. Eso le quería como ejemplificar un poco eso, como cómo se va construyendo esto en base a mi negocio y cómo buscar e ir midiendo esto constantemente en el tiempo es lo más importante. Esa es la clave. Y la otra cosa importante, que muchas veces este ejercicio se hace ante la oportunidad de levantar capital, etcétera, la idea de que ojalá la gente entienda que esto hay que hacerlo más que por levantar plata de una manera interna para ver la brújula de uno. Me acuerdo en el capítulo con Jaime de Book y lo comentábamos como ya solo el ejercicio de tener que calcular como para presentar un directorio, todo esto en Unit Economics, ya solo ese hecho ya es como enriquecedor. Te revela mucho tener que hacer este ejercicio, así que muy recomendado. Exacto, yo solo quería comentar una sola cosa del LTV to CAC, que uno muchas veces se autofelicita con tener eso muy alto, pero al final, generalmente, usualmente, es una medida que está yendo muy lenta. Exacto. En el fondo, con los mismos Unit Economics, pero trayendo muchos más clientes, un crecimiento mucho más grande del RR, en el fondo, ¿qué es mejor? Un SaaS que tiene 5 veces LTV to CAC y te trae un crecimiento del 10% mensual, o uno que está súper mega exquisito y tiene 10 o 20 veces, pero te está creciendo un 1% mensual. O sea, un poco por eso, cualquiera de estos indicadores por separado no te dice nada, y como decía Chris, hay que hacer el ejercicio de mirarlos en conjunto y ver las interrelaciones que existen entre cada uno de ellos. No es nada más que sumar, restar, multiplicar. Pero al hacer el ejercicio uno se da cuenta de muchos temas como estoy muy alto en adquisición, me está pegando muy fuerte el CAC porque estoy considerando este costo o este experimento que hice acá o allá. Entonces, en el fondo es súper importante entenderlos por qué también es tan alto y cómo puedo bajarlo. Pero bueno, vamos a profundizar también en el artículo que vamos a dejar. Oye, buenísimo. Vamos a volver ahí con más capítulos nosotros 3. Ahí ahondando en este y otros temas más, así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Félix, muchas gracias Chris, muchas gracias a la producción. Gracias, Cody. Así que nada, nos vemos en otro Nos vemos. Locos por el SaaS. Chao. Esto es Locos por el SaaS, un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores, Pablo, Chris y Félix. Este es un espacio presentado por Dumint.